gas, o sea, la gasolina en forma de gas, lo meten en un émbolo, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Ahora miren, esto vamos a tratar, solamente eso, por favor, aquí, nada. Aquí está, digamos, vamos a llevar un pintor, y aquí vamos a llevar una bujía. ¿Qué es lo que pasa? El gas, el sistema, se le inyecta gas. Al inyectarse gas, ahora el pistón se comprime. Bien, ¿ah? Entonces el pistón se comprime y tenemos el gas comprimido. Una vez que el gas está comprimido, se lanza una chispa. ¿La chispa qué produce? La explosión del combustible. Esa explosión hace que el émbolo se expanda. Vean, el gas está realizando un trabajo. Al realizar el trabajo, el gas empuja el émbolo. Y el émbolo que está conectado con un equipo de transmisión hace que se mueva algo, una rueda, qué sé yo. Entonces el gas realiza el trabajo debido a la combustión. Ahora, ¿qué hace? El gas se vuelve a comprimir, ¿por qué? Para reducir el gas quemado y expulsarlo. ¿Cierto? Y nuevamente, una vez que ha sido expulsado, se vuelve a inyectar gas y se vuelve al estado inicial. Y se vuelve a repetir el proceso. Ese es un proceso cíclico. El gas está constantemente llevándose de un estado inicial final constante, de uno a otra, una y n veces, a través de un proceso cíclico. Ese es el proceso cíclico. ¿No? O sea, no es que podamos hacer un laboratorio, sino que se lleva a cabo, por ejemplo, en los motores de combustión interna, en un motor de calor, no se llevan los llamados procesos cíclicos. Ya, muy bien. Entonces, vamos acá. ¿Cómo va a ser, no? ¿Sí? Bien, vamos a hacer una cosita importante. Energía interna, vamos a colocar energía interna. ¿Cómo es la energía interna? Escuchen, esto es importante, señores, esto no se van a olvidar, energía interna. La energía interna de un gas solo depende de la temperatura. O sea, el gas, la energía interna de un gas solamente va a depender de la temperatura, no depende de la presión de uno, no, solamente de la temperatura. O sea, si ustedes tienen que, vean acá, tengo una gráfica presión-volumen, ya no voy a hablar de trabajo, no vamos a hablar de energía, vamos a hablar del estado inicial a este estado final. Pero para esto, voy a hablar de las curvas isotérmicas. Vamos a hacer así. Voy a borrar esto. Estas son llamadas curvas isotérmicas. Esto ocurre a una temperatura T1, T2, T3, T4, T5. ¿Qué significa esto? Que en todos estos puntos el gas tiene la misma temperatura T1, en todos estos puntos tiene la misma temperatura T2, en todos estos puntos T3, aquí T4 y aquí T5. Y además, mientras más me alejo del origen de coordenadas, la temperatura comienza a aumentar. ¿Ya? O sea, aquí T5 es mayor que T4, mayor que T3, mayor que T2 y este es mayor que T1. ¿Cierto? ¿Estamos? ¿Cierto? Escuchen, voy a ir de ese estado inicial a ese estado final. Mira, escucha, ya, hablemos aquí, ese estado inicial a ese estado final. Yo puedo ir de aquí, de ese estado inicial a ese estado final a través del camino. Voy por acá así y luego voy así. A través de qué proceso he ido de acá a acá y luego de aquí a allá. ¿Qué proceso sería este? Isomérico. Y de aquí a acá, isobárico, presión constante. Ahora, ¿qué pasaría si voy así? Digamos, ahora voy así. Llamémosle, voy así. Voy de aquí a acá a presión constante y luego voy al punto final a través de una curva isotérmica, ¿sí o no? Pregunta. El cambio de energía interna, ¿en dónde el trabajo es mayor?
No, en este el trabajo es mayor, ¿no? Porque sería toda esta área, en este no, sería solamente esta área. En el proceso 2, y ya vemos acá, en el camino 2, 1, camino 1, 2. Entonces, en este camino, el trabajo es mayor que en este camino que saca. Pero el cambio de energía no. El cambio de energía, vean, va de una temperatura, ¿cuánto? El gas partió de una temperatura de 1 y llega siempre a una temperatura, ¿cuánto? De 4. El cambio de energía del gas solamente depende del cambio de temperatura. Por lo tanto, en este proceso, o en este proceso, ¿cuánto ha sido el cambio de temperatura? Igual. Ha sido el mismo. Por lo tanto, el cambio de energía es el mismo. O sea, el cambio de energía a través del camino 1 es igual al cambio de energía a través del camino 2. ¿Ah? No depende del proceso. O sea, el cambio de energía interna no depende del proceso. Solamente depende del cambio de temperatura. Entonces, el delta U no depende del proceso. Solo depende del cambio de temperatura. ¿Estamos o no estamos? ¿Sí? Bueno. Entonces, como el cambio de energía solamente depende del cambio de temperatura, vamos a utilizar la misma expresión para calcular el cambio de energía en cualquier proceso. Siempre utilice eso. Siempre ustedes pueden calcular el cambio de energía interna como NCB delta T. Con esto siempre calculamos el cambio de energía para cualquier proceso. Para cualquier proceso. Para cualquier proceso. O sea, para cualquier proceso, el cambio de energía interna sería NCB. Lo que CB, ¿qué cosa es? El CB es la capacidad calorífica molar a volumen. Una C, ¿no? ¿Cómo es? Es una C, ¿no? Sí, C. C1 y C2, ¿no? La gráfica. Ah, sí, camino 1 y camino 2. ¿Cómo comunicamos? O sea, cualquiera que sea el proceso que ustedes les pidan, el cambio de interna sí lo pongan así con esto, NCB delta T. Y el CB va a depender si el gas es monoatómico o si el gas es diatómico. Pues vamos a poner un resumen todo esto, acá para que se pueda entender. Fíjense acá. En los tipos de procesos termodinámicos, este sería nuestro resumen. Escuchen. Mira acá. Ahora sí vamos a tratar de entender y ahora sí van a agregar esto al dibujo que hemos hecho. Vean, si el gas parte de acá y retorna acá, el trabajo negro es el área cerrada, ¿cierto? Pero si retorna al mismo punto, ¿cuánto vale el cambio de energía interna? ¿Cuánto vale el cambio de energía interna? Cero. Porque se supone que pertenece PB tiene la misma temperatura, ¿no? O sea, miren, escuchen. En la gráfica PB, cada punto PB tiene una temperatura bien definida. Entonces, este P1, P inicial, este volumen inicial, tiene acá una temperatura inicial. Y si el gas va de acá y regresa a la misma temperatura inicial,
¿Cuánto ha sido el cambio de energía interna? 0. Por lo tanto, en un proceso cíclico, el cambio de energía interna, ¿cuánto vale? 0. Siempre. ¿Ya? Entonces, si esto lo vamos a utilizar y lo vemos acá, vean lo siguiente. En un proceso cíclico, veamos acá. Acá, utilicen el U es igual al W más delta U. Ya. En un proceso cíclico, o sea, en un proceso cerrado, ¿cuánto vale delta U? 0. Por lo tanto, el Q aquí es igual. U es igual a W. Porque delta U vale. En un proceso isotérmico, temperatura constante, ¿hay cambio de energía? No. Porque la temperatura es constante. Por lo tanto, ¿cuánto vale el delta U? 0. Aquí está el delta U, vale 0. ¿Cierto? Y usando la segunda ley, si delta U vale 0, el Q aquí es igual a W. Y en un proceso isotérmico, si ustedes se dan cuenta, las áreas no son constantes, no son fáciles. Ya ponemos el trabajo, que es el área encerrada, o sea, acá en este caso, ya, no lo corten, por favor. Esta área, supongamos, de aquí a acá, esta área no es fácil calcular, esta área hay que calcular a través de una integral. Y esa integral es ya verá eso, ¿no? En un proceso isotérmico donde el delta U es 0, el W aquí es igual, número de moles, constante universal de temperatura, logaritmo de periano, el volumen final entre el volumen inicial. O sea, hay que analizar en cada proceso. Entonces ustedes dirán, ya, si el proceso es isotérmico, por ejemplo, de 1 a 2, de 1 a 2. Yo tengo que de 1 a 2 el proceso es isotérmico. Ah, el delta U, ¿cuánto vale? No hay cambio de temperatura. ¿Cuánto vale el delta U? 0. Por lo tanto, el Q es igual al W y se calcula como nRT, logaritmo de periano, volumen final de volumen inicial. Luego le dice, ¿qué pasaría si el proceso es isobárico o isométrico o isocónico? En un proceso isométrico, ¿quién se mantiene constante? El volumen. Pregunto. ¿El émbolo se mueve? No. ¿Hay trabajo? No. Por lo tanto, en un proceso isométrico o isócono, ¿el trabajo cuánto vale? 0. Y si el trabajo es 0, ¿cuánto vale el Q? Delta U. Y el delta U siempre lo calculo con esto. Por lo tanto, el Q es igual a delta U y el delta U siempre lo calculo como NSB delta. Ahora, si proceso, por ejemplo, dice, en un proceso isobárico, presión constante. Ven acá, eso sí lo podemos hacer acá rápidamente. ¿Puedo dar esto? Ven acá. Ya, vamos a hacer una cosita muy rápida. Pero le voy a pedir que esto sí lo copien porque no va a dar el tiempo y no. Esto no está planeado hacerlo, pero lo voy a hacer para que se pueda quedar más claro. Vean, en un proceso isotérmico, ven acá. Esto así no va a entender. Yo tengo la gráfica presión, volumen. La gráfica es una curva isotérmica así. Volumen, presión inicial, volumen inicial, presión final. Por un ejemplo, ¿no? Aquí. La segunda ley establece siempre que Q es igual, siempre utilicemos esto, W más delta, y así vamos a utilizar esto, todo el proceso, ¿ya? Y vamos a ver qué es lo que sale. Vean, en un proceso isotérmico, ¿quién se mantiene constante? La temperatura, ¿cierto? Por lo tanto, ¿cuánto vale el delta U? 0, ya está, al ojo 0. Y si delta U 0, la segunda ley que establece que el Q es igual al W, ya está, Q es igual al W. Si nosotros conociésemos la gráfica y calculo esta área, ¿cuánto va a ser? N, R, T, logaritmo de periano, volumen final, volumen inicial. Por eso que acá le pongo N, R, T, logaritmo de periano, volumen final, volumen inicial. Es el área. Y ya tengo de delta U, tengo Q, tengo todo el proceso. Y también puedo utilizar la ecuación P igual NR. Siempre puedo usar la ecuación de la seguridad. En un proceso, digamos, el que sigue, pones isobárico o isométrico. En un proceso de la camina, proceso isométrico, con la gráfica creo que va a salir mejor, lo van a entender mejor. Tengo la gráfica presión,
volumen. ¿Cómo sería la gráfica presión-volumen en un proceso isomérico? Sería así, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Cuánto va del área bajo el grupo? ¿Hay área? No, pues. Además, entiendan que si el volumen es constante, es porque el émbolo no se ha movido. Y si el émbolo no se ha movido, no hay trabajo. Por lo tanto, ¿el trabajo cuánto vale? Cero, porque el volumen es constante. Y si el trabajo es cero, Q sería igual a delta U. Q es igual a delta U. ¿Y qué hemos dicho de delta U? Siempre se calcula con NCB delta T. En un proceso, ahí también vamos a usar PP igual NRT. Siempre vamos a usar esa cosa. En un proceso, ¿cómo lo he hecho yo? ¿Sí? En un proceso isobárico, aquí van a entender también por qué es esto. En un proceso isobárico se mantiene aquí en la presión constante. ¿Cómo es la gráfica presión-volumen en un proceso isobárico? ¿Es así, sí o no? Presión, volumen. Siempre la presión, volumen inicial, por ejemplo, volumen final. ¿Esta sería el área o no? Ya. Si este P y este B final, ¿cuánto sería el área? La P por delta B, ¿sí o no? Entonces, el trabajo sería el P por delta B, o sea, el P volumen final menos volumen. Y acá, adicionalmente, en un proceso isobárico, señores, eso sí tiene que, digamos, vamos a calcular. El Q se calcula como NCP delta T. Ven acá, miren acá. ¿Cómo encontramos acá el Q? Como el Q salió de delta U, nos salió NCB delta T. O sea, para el Q, si es volumen constante, NCB delta T. Si es presión constante, NCP delta T. Entonces, CP, ¿qué cosa es? La capacidad calorífica molar a presión constante. ¿Qué es CB? Capacidad calorífica molar a volumen constante. Solamente para el Q. Porque delta U, para todo, NCB delta T. Siempre. Entonces acá, el CP, capacidad calorífica molar a presión constante. Ya está, ya tengo B, U, y el delta U siempre lo calculo como ¿qué? ¿Cómo calculo siempre el delta U? NSB delta U, siempre, ¿ya? Siempre calculo eso. Entonces ya calculé el W, el Q y el delta U en ese proceso. ¿Ya? Y finalmente, en un proceso adiabático. Necesito espacio para poder hacer el proceso adiabático. Pero, Oh, delicado. volumen final, volumen inicial. Lo venimos explicando. Volumen final,
No te escucho. Delta U dice abajo. Delta U igual a no arriba. No, esta es la ecuación de los gases ideales. Presión, volumen, número de moles, constante en la temperatura. Es la ecuación de los gases ideales. Que todos podemos usar la ecuación de los gases ideales. Todos. Acá también. PV igual nRT. Todos podemos. Ya, y para acabar, ¿puedo decir? Sí, es decir, el proceso adiabático. Y ya empezamos con los problemas. Proceso adiabático. Escuchen un poquito, para que vean la diferencia. Bien, el proceso adiabático quizás sea el proceso más complicado por la complejidad de las ecuaciones, nada más, pero complicado, el proceso sí se entiende. Miren, un proceso adiabático, gráficamente la presión con el volumen, si estas son las llamadas curvas isotérmicas, vean, que no son las curvas isotérmicas. ¿Por qué no? La curva adiabática es más empinada, o sea, esto que está acá vendría a ser, llamémoslo así, la curva adiabática. O sea, comparada con las curvas isotérmicas, la curva adiabática es mucho más empinada. En una gráfica presión-volumen acá, con esto por ejemplo, ¿qué se cumple? Que PV es constante, ¿sí o no? O sea, escucha acá, en un proceso isotérmico, esta es la ecuación de los gases, como la temperatura es constante, nRT es constante, esto tiene que ser una constante. Y ustedes se acuerdan en matemática, a ver, yo digo y igual 1 sobre x o a sobre x. Esta es una síntota, ¿sí? Y ustedes cuando grafican allá la síntota así. Ustedes conocen la forma de la función, ¿por qué? Porque presión, volumen es una constante y este es P igual 1 sobre B, una síntota. Entonces, en el caso del adiabático, es un poquito más complicado, pero se cumple que en un proceso adiabático no hay transferencia de calor, Q es cero. Y si no hay transferencia de calor, o sea, ¿cómo puedo conseguir un proceso adiabático? Aislando térmicamente el material, ¿cierto? O realizando el proceso violentamente. Ese es el proceso adiabático. Entonces, en un proceso adiabático, tenemos que, como el Q, el Q es igual a W más D. Como este es cero, entonces W más D, ¿cuánto vale? Cero. Quiere decir que el W es igual a menos delta U. ¿Qué es lo que vamos a acá? W igual a menos delta U. ¿Eh? Entonces, el trabajo, ¿cómo lo calculo? Lo calculo que está. Ese sería el trabajo de un proceso adiabático. Si ustedes se dan cuenta, no es lo mismo que el área en un proceso isotérmico. El área, el trabajo en un proceso adiabático se calcula así, acá. 1, lo voy a explicar, 1 sobre gamma menos 1 por presión 1, volumen 1, menos presión 2, volumen 2. O lo que es lo mismo, presión final, inicial, final. Si lo quieren ver así, ya ustedes deciden cuál es el uno y cuál es el otro. ¿Entienden? Ya tienen que el trabajo se calcula con esto. Y si el trabajo se calcula con esto, con delta U también calcula. ¿Pero qué hemos dicho? ¿El delta U cómo se calcula? Con esto, muy simple. Entonces también puedo calcular acá que el delta U también es igual a NCB delta. Esto no es lo mismo. Siga lo mismo. Se puede calcular el trabajo con esto, con esto. Y si conozco delta U, puedo calcular el delta U. Ahora otra cosa, para acabar. El tipo de gas va a decirme a mí cómo son las constantes CP y CB. Y esta constante gamma que está acá, que hemos definido ahorita. Ve acá. En un gas monoatómico y diatómico, esta constante van a cambiar. Está acá, está en el visor. Ya me importa el visor, acá. Ven acá. En un gas, voy a poner acá el CP
un gas monoatómico, vean, el Cp vale ¿cuánto? 5 medios de R, donde R entonces es la constante de los gases ideales. Y el Cb sería 3 medios de R. El gamma, señor, se define como el Cp entre el Cb. O sea, el gamma, este gamma que aparece acá, es el Cp entre el Cb. Para el caso monoatómico, ¿cuánto vale Cp sobre B? ¿Sale 5? Para gases diatómicos, está en hojitas, pero estoy volviendo a repetir. El Cp sería 7 medios de R, mientras que el Cb sería 5 medios de R, y el gamma sería el cociente, 7 quintos. Entonces ahí tienen la constante para los gases atómicos y las ecuaciones para cada uno de los procesos. Ahora, señor, ¿dónde ustedes están cansados? Sí, no, frío, no. Estamos estresados, profe. Pero están más que sentados. Sí, Trabajo. Después de que empezó El que está parado Profe, hemos salido mal todos todos en la práctica virtual de ese curso. Hemos salido todos mal en la evaluación virtual. Necesitamos Ya, ¿qué? ¿No descanso? 15 minutos. 15 minutos.